Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Perilla, tengo código estudiantil 6202290. Voy a presentar la sustentación de la actividad 3 de Economía 1 a la profesora Ana Elsa Tengo. Soy estudiante de la Universidad Militar y bueno, como una breve introducción, quiero explicar lo que vamos a ver a continuación. Vamos a desarrollar dos puntos en donde el trabajo en general son los ciclos económicos y vamos a presentar una parte en español y otra parte en inglés. Quiero recalcar que esta sustentación la quiero hacer totalmente en español, sin dejar de lado de que también se desarrolló el trabajo en inglés como se pedía en la actividad. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos. Tenemos acá eh, el primer punto y en la primera parte del trabajo vamos a analizar acerca de los ciclos económicos, cuáles son las fluctuaciones que se experimentan y qué va a pasar con la economía de un país a lo largo del tiempo debido a lo que acabé de comentar. Estos ciclos pues van a afectar variables importantes como lo que son el empleo, la producción, el consumo y la inversión. Por eso pues son fundamentales para entender el comportamiento total de la economía. Empezamos acá con los ciclos económicos. Vamos a presentar bueno, las teorías de los ciclos económicos, donde vamos a hablar de la teoría clásica, la teoría keynesiana, la teoría monetarista, la teoría austriaca, perdón, y la teoría de los ciclos reales. ¿Listo? Entonces tenemos como la teoría clásica, eh, pues la teoría nos sostiene que la economía puede como tal corregirse por sí sola, ¿sí? Claramente de mano de algunos elementos adicionales y que pues, cuando ocurre una crisis en los precios y en los salarios se van a ajustar naturalmente hasta recuperar su equilibrio. Se pueden tocar extremos, pero se va a llegar a un equilibrio. Vamos a hablar ahora de la teoría keynesiana, como la podemos ver aquí. La teoría keynesiana nos explica que pues, las crisis van a aparecer cuando la demanda disminuye de los bienes y los servicios y que por esta razón el Estado tiene que intervenir mediante alguna inversión pública y política pues, para lograr estimular lo que es el empleo y el crecimiento. Ahora hablamos de la teoría monetarista, que la teoría monetarista considera que los ciclos económicos van a estar relacionados a la cantidad de dinero que haya en circulación y nos sugiere que un mal manejo de la oferta monetaria podría desencadenar tanto la inflación como el desempleo. Entonces, ahí es muy importante. Vamos a hablar de ahora la teoría austriaca y esta teoría nos va a explicar que las crisis económicas surgen naturalmente por una expansión excesiva entre el crédito y las tasas de interés cuando son artificialmente bajas, ¿sí? Que a, podríamos catalogar mediano y corto plazo van a generar inversiones poco sostenibles. Y ahora vamos a hablar de la teoría de los ciclos reales, como lo podemos ver acá. La teoría de los ciclos reales nos va a afirmar que los cambios tecnológicos y las variaciones en la productividad pues van a ser los principales factores como tal que van a generar crecimiento o desaceleración económica. Como puede dar un pro, como puede dar un contra. Listo, ahora vamos a hablar de la fase de los ciclos económicos, donde encontramos ahora pues la expansión, el auge, la recesión, la crisis y la recuperación, que pues todos están de la mano porque uno desencadena al otro, pero pues al final se va a encontrar un mismo ciclo, un mismo equilibrio. Por eso hablamos de un ciclo económico. En la expansión, pues es cuando va a aumentar la producción, el empleo y la inversión. El auge es cuando está en el punto máximo del crecimiento económico. La recesión ya entra para disminuir la producción y las inversiones. La crisis es cuando ya empezamos a tocar un punto bajo y es donde se ve afectado y un aumento directamente en el desempleo y una disminución en los ingresos. Y la recuperación es cuando toca como el punto más bajo y empieza otra vez a subir. Y a esto lo llamamos que la economía va a empezar a crecer nuevamente. Tenemos aquí también las causas de los ciclos económicos, como es
la inflación, las crisis financieras, los conflictos políticos, las pandemias, la variación en el comercio internacional y el exceso de crédito por parte de las personas. Consecuencias acá tenemos tanto positivas como negativas, las consecuencias de los ciclos económicos. Entonces, como consecuencias positivas tenemos la inversión tecnológica, ¿sí? Y la inversión tecnológica hablamos es cuando en ciertos periodos de la economía se impulsa la creación y la mejora de tecnologías nuevas, quiere decir que va a estar en constante crecimiento. Mayor competitividad quiere decir que las empresas del sector se van a ver obligadas a dar lo mejor de sus productos y sus servicios para no quedarse atrás una de la otra. Y un crecimiento económico, que es cuando llega la etapa de expansión, que era la que hablábamos previamente, donde va a aumentar la actividad económica, la producción y el empleo. Ahora, como consecuencias negativas que tenemos, el desempleo, la inflación, la pobreza, el cierre de empresas, una menor inversión extranjera, entonces son factores críticos y factores donde hay que entrar a evaluar por qué para buscar una posible solución. Y aquí es donde entramos a la siguiente parte. Entonces, posibles soluciones que tenemos a esto. La fomentación de empleo, que es crear programas que faciliten las contrataciones y reduzcan el desempleo. El apoyo a pequeñas y medianas empresas, que son las famosas pymes, que por parte del gobierno tratar de brindar créditos y ayudar a fortalecerlas para pues ayudar a que crezcan de manera exponencial. Tenemos también educación y capacitación laboral, que es o busca mejorar las habilidades de los trabajadores y así aumentar su productividad y su competitividad en el medio. También tenemos inversión en infraestructura, como es construir y mejorar carreteras, servicios, tecnología, todo esto para poder impulsar una mejor economía. Y tenemos también promoción de exportaciones, que la promoción de exportaciones pues van a incentivar la venta de los productos nacionales al exterior, ¿ok? Y esto va a ayudar a aumentar los ingresos del país. Bueno, vamos aquí, ya llegamos al segundo punto. El segundo punto era el que les comentaba, que lo desarrollamos totalmente en inglés, pero la sustentación la quiero hacer en español para darnos o para hacerme explicar de una manera clara. Entonces, vamos aquí en este segundo punto a analizar lo que es la devaluación monetaria en América Latina durante los últimos 10 años y su impacto en el sector industrial. Vamos a hablar también de la devaluación y esta pues va a ocurrir cuando una moneda pierde valor frente a otra moneda. Y que este fenómeno, por decirlo así, es causado por la inflación, el endeudamiento, la inestabilidad política o crisis económicas internacionales. Entonces, empezamos acá vamos a hablar de los países de América Latina, como lo expliqué anteriormente. Entonces, empezamos acá con la devaluación del peso colombiano, tiene una devaluación del 45% del peso colombiano. Y pues las principales causas que, bueno, la inflación y la dependencia en las exportaciones del petróleo específicamente. ¿Y qué impacto obtuvo? Que provocó aumentos en los costos de importación como tal y en la producción de las industrias o para las industrias. Tenemos acá que la devaluación del peso argentino fue la más alta, de un 90% por una hiperinflación y em, bueno, lo podríamos dejar como hiperinflación y problemas de una deuda interna que afectó gravemente a su economía. ¿Y qué impacto tuvo? Que sufrió reducción en inversiones y tuvo una fuerte desaceleración económica. El peso brasileño disminuyó en un 35%, esto debido a inestabilidad política, donde incrementó la exportación y incrementó la competitividad en la exportación, por decirlo así.
Tenemos también el peso chileno. El peso chileno tuvo una devaluación del 30%, considerablemente baja, y lo podríamos catalogar como que fue fruto de la volatilidad de los mercados internacionales, ¿sí? Y pues esta fue una de las principales causas. Tenemos también el peso mexicano tuvo una devaluación tan solo del 20%, y esto debido a su mala relación con el país vecino, Estados Unidos, ¿sí? Y que esto causó varios efectos en el sector industrial. Y por último, tenemos acá a Perú, aquí abajito, donde disminuyó tan solo un 15%, y el impacto de su economía, al ser tan bajo, pues fue mucho más moderado. También, bueno, vamos a hablar ahora de los efectos de la devaluación en la industria, que tuvo tanto efectos negativos como efectos positivos. Pues que encontramos que como efectos negativos, en primer lugar, pues aumentan los costos de producción, porque pues muchas industrias van a depender de maquinarias y materias primas importadas. Tenemos también la inflación, ya que las empresas pues van a trasladar esos mayores costos que ellos tienen a los productos que van a vender. También tenemos que aumentó la incertidumbre económica, y esto reduce la inversión extranjera. Y por último, eh, que el poder adquisitivo de las personas disminuyó considerablemente. Como efectos positivos, también tenemos pues, la devaluación, así como trae cosas buenas, trae cosas malas. La devaluación pues también genera algunos beneficios, como que las exportaciones se van a volver mucho más competitivas, porque los productos nacionales van a ser más baratos para los compradores extranjeros. Entonces eso es como un toma y dame. Se vuelve competitivo en el sector en general. Y pues asimismo va a poder incentivar la producción nacional, y así reducir la dependencia de las exportaciones y empezar a exportar. Ahora voy a hablar de mi opinión personal, que la encontramos acá. Y bueno, como opinión personal, pues considero que la devaluación tiene tanto ventajas como desventajas, como lo mencioné anteriormente. Sin embargo, pues en América Latina van a, a predominar los efectos negativos. ¿Por qué? Pues porque gran parte de la industria como tal va a depender de maquinaria, tecnología, materias primas, y todo esto va a ser importado. Por esta razón, pues es importante fortalecer la producción nacional, ¿sí? Controlar la inflación y diversificar las exportaciones. Tenemos acá, por último, las conclusiones presentadas, y la primera es: los ciclos económicos pues son procesos que son normales y que van a ocurrirle a todas las economías, ¿sí? Y que van a afectar directamente al empleo, a la producción y a la inversión. Las teorías económicas como que en qué nos ayudan a entender la crisis y cómo solucionarla de diferentes puntos de vista. Como otra conclusión, tenemos que en América Latina, sí, la devaluación de la moneda ha sido causada por factores tanto internos como externos, ¿sí? Y allí es donde entra a jugar el papel de la inflación, el endeudamiento y las crisis internacionales. Tenemos también que la industria suele ser uno de los factores más afectados, como nos podemos dar cuenta, gracias a las crisis que hay y gracias a la devaluación, ya que pues, van a aumentar sus costos de producción y de importación, por ende va a ser más difícil adquirirlos. Y como conclusión final, es importante que los gobiernos apliquen economías que fortalezcan la producción nacional y garanticen la estabilidad de la moneda. Y con ello se va a poder reducir muchos riesgos de los que vimos acá. Con esto concluyo mi presentación. Espero les haya gustado mucho. Espero me haya hecho entender, y no espero podernos ver en una próxima ocasión. Muchas gracias y que tengan una muy bonita noche. Hasta luego.